Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta capacitación organizada por la Comisión Nacional de la Competencia. En esta oportunidad vamos a estar hablándoles de un documento que estuvimos lanzando hace unas pocas semanas. Se trata de la Guía de Recomendaciones en materia de colusión en contrataciones públicas. Se trata de un proyecto de la Comisión Nacional de la Competencia que tiene diversas recomendaciones dirigidas a instituciones públicas que están encargadas de procesos de contratación. En esta oportunidad vamos a tener una presentación de la economista Yanice Jara, pero primeramente quisiera reconocer la presencia del señor Eduardo Barros, que es actualmente el presidente en ejercicio del directorio de la comisión, y también de Ricardo Gavilán, que es el director de investigación de la CONACOM, que es el otro órgano esencial o fundamental aquí de nuestra institución. Primeramente, entonces, le doy la palabra al señor Barros antes de pasar la exposición de la economista. Señor. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a la charla de la CONACOM. Esta es una de las acciones de abogacía que tenemos como parte de nuestra misión de la promoción de la ley de la competencia. Y para nosotros es un verdadero gusto poder compartir con todos ustedes nuestra guía sobre contrataciones públicas que contiene información, sugerencias, buenas prácticas que hemos compilado de varios lugares y de varias experiencias positivas, tanto en la región como fuera de la región. Así que espero puedan disfrutar de la ponencia de Yanice y por supuesto estamos siempre abiertos a cualquier tipo de dudas y consultas, no solamente durante la charla en este momento, sino una vez terminada la misma, en cualquier momento o situación que tengan alguna duda, siéntanse siempre libres de acudir a nosotros. Sin más que decir, Pablo o Yanice, adelante. Gracias. Gracias, señor. En seguimiento de lo que menciona, esta guía de recomendaciones fue publicada a principios o a mediados de este año de manera a obtener comentarios de las personas que estuviesen interesadas en formularlas. Recibimos un comentario en particular, ese comentario nos ayudó bastante a hacer algunos ajustes en nuestro documento final, que fue publicado hace tiempo, como les estaba comentando, y también llegó a ser presentado en el Foro Iberoamericano de la Competencia en Río de Janeiro hace exactamente un mes. Voy a presentar ahora a nuestra expositora, que es la economista Yanice Jara. Ella es la redactora del borrador de la guía. Ella es economista por la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente es asesora del directorio en temas de comunicación, abogacía y capacitación de aquí en la CONACOM. Y anteriormente estuvo apoyando en el Departamento de Estudio del Mercado de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Le cedo la palabra a la economista para su presentación. Les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos silenciados durante la presentación, ya que habrá un espacio para las preguntas más adelante de manera a poder mantener con los tiempos que estamos pensando para esta actividad. Le doy la palabra a la economista. Gracias, Pablo. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente en este espacio. Espero que también compartamos experiencias y aprendamos en conjunto. Para arrancar, voy a estar compartiendo pantalla, si me confirmas, Pablo, si es que se visualiza. Perfecto. Bien, en esta oportunidad vamos a estar tocando el tema de prevención de la colusión en las contrataciones públicas. Y para iniciar, me gustaría que primeramente piensen, referente a esta pregunta, ¿cuál es la importancia de la competencia en las contrataciones públicas? Entendiendo que más de los que están aquí presentes están involucrados en todo lo que son los procedimientos de contrataciones públicas. Y si es que vemos, si nos fijamos en la competencia, ¿qué tan importante es para las compras públicas? Entonces, me gustaría que tengan en mente esa pregunta y voy a estar compartiendo una encuesta que les debería aparecer en la pantalla para que puedan llenarla. Hay opciones, creo que ahí ya pueden visualizar cuál es la importancia de la competencia en las contrataciones públicas. Como opciones tenemos a la innovación en los bienes y servicios, el reparto de mercados entre oferentes, diversidad de bienes o servicios a adquirir, es fácil de coordinar precios, finalmente la adquisición a un bajo costo. Ahí veo que ya van completando algunas personas.
A los que van ingresando, les debería aparecer una encuesta en la pantalla que la pueden seleccionar directamente. Pueden seleccionar las opciones conforme a lo que consideren. ¿Cuál es la importancia de la competencia en las contrataciones públicas? Veo que va aumentando la cantidad de respuestas. Muchas gracias a los que van participando y también seleccionando las opciones que consideren. Me faltan todavía algunas respuestas para poder seguir. También voy a estar compartiendo las respuestas para que puedan visualizar en resumen cuál fue la respuesta a la pregunta. Bien, muchísimas gracias por la participación nuevamente. Me faltan 5 respuestas y con eso voy a estar compartiendo pantalla. No puedo adivinar quiénes son, entonces les animo a contestar. Muchas gracias. Bueno, ahí voy a ir compartiendo pantalla y podemos ver que hay diferentes respuestas. En su mayoría, el 70% de los asistentes mencionaron que la importancia de la competencia radica en la adquisición a un bajo costo. Seguidamente, la diversidad de bienes a adquirir. Luego tenemos la innovación en los bienes y servicios y algunos mencionan el reparto de mercado entre ofertas. Bueno, quiero que se recuerden de este resultado para lo que va a venir. También estuve leyendo inicialmente, sé que algunos ya tienen conocimiento acerca de lo que es la colusión, otros conocen pero no a profundidad, entonces no se preocupen, en este espacio vamos a estar aprendiendo juntos. Bien, voy a compartir nuevamente pantalla, gracias por su participación. Entonces arrancamos de esa forma. Bien, les voy a estar también hablando, por un lado, acerca del contexto estadístico de las contrataciones públicas. Como se fijan en el gráfico, se visualiza el monto de las compras que realizó el Estado, el conjunto de entidades que lo componen en los últimos 5 años. El valor promedio de estas compras fueron de 3.182 millones de dólares. Por otra parte, representó el 25.6% del presupuesto general de la nación y el 8.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, para ver rápidamente algunos datos de las compras públicas, en la cual ustedes también están contribuyendo día a día para que pueda ser posible. Seguidamente, les voy a estar también compartiendo acerca de la guía que ya lo mencionó Pablo en un inicio, pero para los que se unen, nosotros llegamos a publicar una guía de recomendaciones en materia de colusión, que también ya lo hicieron en su momento otras agencias de competencia. Esta guía también va dirigida a ustedes especialmente, que están a cargo de los procesos de contrataciones públicas. Esta guía no se rige necesariamente por los procesos vinculados a la ley 2051, sino que también a los que son efectuados. Y los estaremos compartiendo una vez terminada esta capacitación para que también puedan tener acceso. Ahí también está el código por si ya lo quieran escanear. Bueno, estuvimos viendo por qué era importante la competencia en sí, pero si es que nos detenemos a pensar del otro lado, ¿qué consecuencia trae la ausencia, ¿verdad?, de la competencia en las contrataciones públicas? En este caso, los bienes y servicios ofrecidos por los oferentes, las empresas, no son innovadores. Por otro lado, el Estado adquiere bienes, obras o servicios por montos mucho más elevados, y también hace que se restrinjan las ofertas para las entidades contratantes, que tengan menos opciones para poder contratar. Dentro de la ley de compras, perdón, dentro de la ley de la competencia, que es la 4.956,
se menciona dentro de las prácticas que van en contra de la competencia a las licitaciones colusorias. Bueno, y el decreto que lo reglamenta, que es el 1490 del año 2004, lo define de la siguiente manera. Es una modalidad de restricción horizontal a la competencia que puede manifestarse a través de un acuerdo o una práctica que se da, en este caso quiero que también quede como claro, específicamente entre los competidores, que se presentan en determinada licitación, para el caso de las licitaciones colusorias. Y seguidamente también les quiero presentar una visualización de cómo se ve esta colusión a nivel regional. En este periodo largo de tiempo que se puede ver desde 1989 hasta el año 2018, en un estudio que realizó la OCDE, se puede obtener datos de que el 50% de las licitaciones que se practicaron en la región se llevaron a cabo en América Latina y el Caribe. Y de este porcentaje también, de este número de casos, duraron aproximadamente en un promedio de 6.2 años. ¿Se imaginan el largo tiempo, incluso más, de duración de estas licitaciones colusorias? En este espacio también les quiero presentar dos recomendaciones, dos ejes. En este caso, cómo prevenir las licitaciones colusorias y por otro lado, ya referente a lo que es la detección en sí de estas licitaciones. Y vamos a arrancar desde el lado de la prevención. Para eso tendremos que tener en cuenta, primeramente, poder identificar las características que tiene el mercado, promover la competencia en los procesos de contrataciones, por otro lado, proveer esa información sobre dónde se podría hacer esa denuncia en caso de que se detecte indicios de colusión y también las sanciones. Entonces les voy a estar comentando un poco más. Bien, ¿cómo vamos a identificar estas características del mercado en sí? Primeramente tenemos que identificar si el número de oferentes que se presentan son reducidos, que ocasiona es un escenario propicio y exacto para que las empresas o potenciales oferentes que se van presentando a las licitaciones puedan acordar entre ellos. Por otro lado, el nulo o reducido número de competidores, de nuevos competidores, hace que los que ofertan habitualmente ya se conozcan y entre ellos tengan incluso más afinidad de poder repartirse mercados o asignarse mercados o incluso manipular los procedimientos de contrataciones. Otro punto a considerar dentro de estas características es la demanda constante y predecible. Cuando las compras de una entidad es de forma habitual y frecuente, generalmente las empresas o los oferentes ya tienen conocimiento que determinada entidad realiza ese tipo de compras. Entonces, también estas características del mercado hacen que esos conocimientos previos ya lleven a poder coordinar repartos de mercados con otras empresas. En este caso, que sean independientes. Por otro lado, el propósito de las asociaciones empresariales. Están los gremios en sí. Si bien tienen en determinadas iniciativas, hay otros propósitos que capaz se dan en el hecho de que se reúnen, pero con el fin en sí de coordinar en determinada licitación o de repartirse mercados. En este caso también en el momento de consultas, incluso pueden distorsionar lo que son los pliegos en sí. Por otro lado, esto también va de la mano a que estos productos que ofertan, capaz estas asociaciones empresariales, son muy idénticos, parecidos y sus estructuras de costo también. Entonces, les es mucho más fácil coordinar acuerdos. Y por el contrario, si es que existen pocos o nulos productos sustitutos, la empresa se siente confiada
en que la entidad ya no tiene tantas opciones de compra, entonces aprovecha esa estructura en sí de mercado, esa característica. ¿Para qué? Para elevar el precio que va ofertando. Y por último, el poco o ningún cambio tecnológico. Es decir, cuando las empresas en determinado bien o producto o servicio no innovan, por lo que también es un indicio de que esta característica pueda ser propicia a la colusión. Entonces, aquí tenemos algunos factores para que puedan considerar en cuanto a las características en sí del mercado que fomentan la colusión. Por otro lado, si es que vemos el siguiente punto, el de promover la competencia durante el proceso de diseño, evaluación y adjudicación. Si es que nos preguntamos cuál es el primer paso que deberíamos realizar, es el de contar con información adecuada antes incluso de diseñar el procedimiento. Seguro que ustedes cuando van a hacer determinado llamado, incluso mucho antes, ven qué especificaciones técnicas deberían tener referente a la adquisición que desean realizar. Estas especificaciones técnicas también se tienen que tener en cuenta para que sean verdaderamente valiosas, es decir, que no solamente se especifique lo necesario, sino que también cuál es la utilidad para nosotros. Eso sería ya las especificaciones del desempeño. También poder monitorear los precios que se cuentan en el mercado en el contexto actual. Por otro lado, poder indagar si es que existen empresas que ofrecen estos bienes o servicios o solamente hay uno o dos, o de forma también a evaluar las características que ya les estuve mencionando del mercado. El siguiente punto, el de maximizar la participación potencial de oferentes que compiten genuinamente. ¿En qué consiste esto? En evitar ya desde un principio tener barreras de entrada en el que generalmente las nuevas empresas le dificultan mucho el ingreso. Entonces, si es que existen menos oferentes o potenciales oferentes, también es un escenario para que las empresas puedan coordinar acuerdos. Y la recomendación también es que se dé apertura a las empresas extranjeras. Esto porque no solamente las empresas nacionales pueden innovar, sino que incluso con la participación de empresas extranjeras también se estimula la participación y la innovación por sobre todo de las nacionales y de las extranjeras. Entonces se tiene una mayor variedad y también una estructura ahí de el bajo costo y mejor calidad. Por otro lado, si es que dentro de sus procedimientos de precios, de diseño de los precios referenciales, se deben tener en cuenta no solamente el monto en sí, o sea, poder hacer ese comparativo según lo establece la ley, en este caso, bueno, para el caso de compras públicas, ¿verdad? De tener como precios referenciales, sino que también el escenario en el que se encuentra la economía. Supongamos que toman precios de licitaciones similares de años anteriores, pero el escenario actual es muy diferente. Es decir, un ejemplo es la inflación. O sea, en la misma época del año pasado no es lo mismo a hoy. Entonces, también tener en cuenta algunos factores económicos y del mercado que influyen. Por otro lado, otorgar un tiempo prudencial, es decir, que la empresa pueda tener el tiempo para prepararse y para poder presentar la oferta. Ahí también ganan todos, es decir, que la convocante especialmente podrá adquirir bienes o servicios a un precio más bajo. Y la recomendación de ofertar en lotes. Esto también abriendo la posibilidad de que a las pequeñas empresas especialmente, que no puedan capaz ofertar en el caso del total, en las ofertas en lote se le da la posibilidad a estas pequeñas empresas para que también puedan participar. Diversificar el tipo de adquisición. También es bueno ir analizando cuál de las formas convendría realizar la adquisición. Un ejemplo, en subasta a la baja electrónica, que si bien también ofrece beneficios, especialmente en cuanto al ahorro que se podrían generar la institución,
Entonces es bueno también ir identificando los diversos tipos de adquisición que se puedan ir dando a beneficio de cada entidad y según el contexto. El tercer punto nos menciona acerca de los requisitos que sean claros para evitar justamente medidas predecibles. Si es que dentro de los pliegos ya se establecen requisitos claros, entonces los oferentes o potenciales oferentes tienen menos dudas y así también cuando se realiza las consultas, en el caso de los pliegos en sí, se evita esa manipulación de los pliegos. Y los productos sustitutos, incluir dentro del diseño del pliego, tener en cuenta estos criterios para que también se pueda tener en cuenta si es que existen productos similares o sustitutos. El cuarto ítem, como se puede visualizar, el de reducir eficazmente la comunicación entre oferentes. Se recomienda tener canales apropiados de comunicación, específicamente no estar en contacto directo con los oferentes y menos convocarles en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque entre ellos ya se llegan como a conocer e incluso luego pueden acordar cómo se reparten mercados o acuerdan precios. Por ejemplo, cuando existe una inspección de un lugar, también lo mismo, una verificación. Entonces, lo ideal es que en todo caso se les cite por separado para que no puedan tener este contacto entre ellos. Para el caso de los consultores externos, desde la OCDE se recomienda que las especificaciones técnicas y también los pliegos lo pueda realizar la entidad contratante. ¿Esto por qué? Porque es un riesgo que se incurre en que el consultor que se contrata tenga conocimiento de algún oferente que esté interesado y entonces también se puede filtrar algunas informaciones. Pero en el caso que se cuente con algún consultor, se recomienda que el mismo pueda firmar los acuerdos de confidencialidad. El quinto punto, el de elegir y exponer con detalle los criterios para evaluar y adjudicar la oferta. Esto también teniendo en cuenta los pliegos, los requisitos que se mencionaron inicialmente. Y acá podemos visualizar el trato preferencial. En el caso que determinada entidad haya contratado un servicio o con una empresa, ya se tenga como esa experiencia previa, y justo esta consultora, un ejemplo, esté como venciendo el contrato y se hace como un nuevo llamado, entonces en algunos casos se le da esa preferencia a la empresa con el que ya se tuvo esa experiencia. Entonces, evitar este trato preferencial con determinadas empresas que ya pasaron por la adquisición o del servicio en sí. Por otro lado, la cancelación de la contratación. La convocante tiene la potestad de decidir si es que no existe la cantidad de oferentes y no se cubre la necesidad de cancelar la contratación en sí. Esto para evitar el perjuicio en sí, ya sea de lo que es el monto que se incurriría en pagar, el beneficio, costo, calidad. Y finalmente, crear conciencia acerca de los riesgos de la colusión, que es lo que ahora mismo estamos realizando. O sea, también es el lado de la promoción de la importancia de la competencia para justamente evitar la colusión. Y bueno, y aquí también es como esa formación periódica, y gracias por estar hoy acá, por su tiempo, y también por las instituciones que dieron ese permiso, ¿verdad? Por poder dedicarle este pequeño tiempo a esta capacitación y formarse periódicamente. Y también la recomendación de ese monitoreo constante de ofertas, de ir como analizando esos indicios que anteriormente les estuve mencionando, para poder tener mapeado los determinados riesgos que se van presentando. Bien, ya le hablé de los dos puntos y ahora me gustaría pasar al siguiente, que
que habla justamente de cómo proveer esa información sobre los canales de denuncia y sanciones aplicables. Desde la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, la misión que persigue es la defensa y de la promoción de la competencia. La entidad tiene algunas actuaciones, como lo es el control de concentraciones, las prácticas restrictivas, en lo que sería la defensa, y en el lado de la promoción, los estudios de mercado, el análisis regulatorio y la promoción de la cultura de la competencia. Como pueden ver, las flechas también indican que dentro de las áreas, en este caso de práctica restrictiva, se analiza justamente este tipo de acuerdos que van en contra de la competencia. De los acuerdos restrictivos que estamos hablando serían las licitaciones colusorias. Entonces, a continuación también me gustaría hablarles de la obligación que tienen las entidades públicas. Las entidades públicas están obligadas a comunicar a la CONACOM la identificación de conductas que puedan constituir una licitación colusoria. También lo pueden realizar las denuncias, la ciudadanía en sí o las empresas. La sanción aplicable para este tipo de conductas es de 150% de los lucros obtenidos con la práctica infractora, o de hasta el 20% de la facturación bruta por la venta de los productos objeto de la práctica infractora. Bueno, le estuve hablando entonces ya de los 3 aspectos a considerar para lo que sería la prevención de las conductas colusorias. Ahora pasaremos a la detección de las conductas colusorias y seguidamente van a estar visualizando una lista de verificación. Esta lista de verificación está elaborada según las etapas que constituyen los procedimientos de compras públicas. Es como un check que usted lo pueden incluso ir poniendo en práctica para poder identificar y detectar estos indicios de colusión. Podemos ver en la etapa de planificación y convocatoria. Cuando se dan cuenta que existen respuestas similares o conjuntas a solicitudes de cotización para lo que sería el precio referencial en sí, cuando existen consultas similares o idénticas, esto también puede ser un indicio de que quieran manipular la determinada licitación. En la etapa de la presentación y apertura de ofertas, como ya mencioné anteriormente, un reducido número de oferentes, cuando ciertos oferentes habituales que ustedes puedan darse cuenta que participan ya no lo hacen. Por otro lado, las ofertas presentadas por las mismas personas o medios, los consorcios entre oferentes sin justificación aparente, el parentesco entre oferentes o representantes. En la tercera etapa, ya la que sería la evaluación de ofertas, cuando existen ofertas que son incoherentes de un mismo oferente, es decir, de aquellas que se presentan con el fin de eliminarse. Entonces, esos también son puntos a considerar. Similitudes sospechosas en las ofertas presentadas. Existen características muy similares, como el caso de la tipografía capaz y otras cuestiones, que es como un indicador al cual deben estar atentos. Por otro lado, las ofertas no competitivas y los patrones sospechosos en los precios en sí. Finalmente tenemos la ejecución, durante la ejecución del contrato. Cuando se subcontrata, justamente existen oferentes que se presentan en determinada licitación y justo sale adjudicada la empresa A, y también la empresa C estuvo ahí participando y la empresa A le contrata a la empresa C. Entonces, le subcontrata, perdón. Entonces también es un indicador a tener en cuenta la renuncia inesperada a la adjudicación. Y finalmente tenemos otros patrones de comportamiento sospechosos, como los proveedores recurrentes, los que habitualmente se presentan y ganan. Por otro lado, los oferentes recurrentes, que se presentan en determinadas licitaciones, pero no ganan. Entonces, estos son como
Es un conjunto de listas que lo estuvimos haciendo de indicadores según la etapa de compras públicas y también a tener en cuenta que si existen estos indicios de colusión, se recomienda solicitar un dictamen de la dependencia jurídica de la convocante sobre la pertinencia de realizar la denuncia, porque también se deben analizar si el contexto en sí, lo anterior, ¿verdad?, del mercado lo contribuye o no. Entonces, el encargado de la dependencia jurídica debe realizar ese análisis para luego definir o no si realiza la denuncia a la CONACOM. ¿Y qué pasa en el caso de que sí? En el caso de que se presente una denuncia, se deben tener en cuenta los documentos del denunciante por un lado, de los denunciados, también la conducta, una descripción de cómo afecta eso a la competencia, y por otro lado las características o las estructuras del mercado. La denuncia se debe plantear ante la Dirección de Investigación de la CONACOM y puede solicitarse la reserva de la identidad del denunciante. Tras la denuncia se inicia un proceso de investigación que puede determinar en una sanción y que anteriormente ya lo estuvimos viendo al porcentaje de la sanción en caso que se aplique. Bien, y me gustaría también presentarles un caso de Colombia. En este caso, ellos estuvieron realizando una licitación para la reparación de la Casa de la Cultura del Valle de Cauca. En este caso sería la superintendencia la que sanciona por colusión a 2 empresas en procesos de licitación. Y algunos indicios de lo que se encontró para estas licitaciones fueron que las direcciones de las empresas que ofertaron eran las mismas, por otro lado, que la empresa ganadora subcontrató, ¿verdad?, a la empresa que en este caso se eliminó, y también realizaban rotaciones de adjudicaciones. Entonces, estos son, estos son los 3 indicios que se detectaron. También incluso mencionaban que la misma contadora eran de ambas empresas, y bueno, y que entre ellos también se reunían. Entonces, iban primeramente identificando estos indicios para luego proceder ya a la investigación, y finalmente estas empresas fueron multadas por 900 millones de pesos. Esta denuncia también cabe resaltar que lo hizo el Ministerio de la Cultura de Colombia. Entonces también es una entidad, ¿verdad?, una entidad pública que realizó la denuncia ante la superintendencia, y ella procedió a la investigación. Y con este ejemplo también se puede ver claramente la importancia de que ustedes como miembros y también funcionarios que se encargan de las licitaciones públicas nos puedan proporcionar este tipo de informaciones, porque ustedes más que nadie en realidad están en contacto día a día con todo lo que son las compras públicas, y ya vieron la importancia también de las compras públicas. Entonces, nos sirve mucho que se puedan dar este tipo de espacios en el que ustedes también puedan expresarnos también en algunos de los indicios que se van identificando en el caso que el asesor jurídico en sí lo denuncie, para que también desde aquí, desde el área de práctica, puedan realizar las investigaciones correspondientes. Entonces también mencionarles, si bien la CONACON es una institución reciente, también justamente por eso necesitamos del apoyo de ustedes para poder, al igual que otras agencias, avanzar en la detección de estos casos. Y básicamente sería un trabajo conjunto, especialmente con las entidades que se encargan de las compras públicas. Entonces, ahí también la invitación de que comuniquen a la Dirección de Investigación posibles hechos de colusión, que nos puedan proporcionar información referente a la percepción que tienen respecto a la competencia en las compras públicas, y que también nos puedan proponer algunas estrategias de trabajo colaborativo en caso que lo consideren apropiado.
Del lado de la Comisión Nacional de la Competencia, que se ofrece la Comisión Nacional de la Competencia a través del área del área de abogacía, también realiza la promoción de la competencia a través de las capacitaciones en diferentes enfoques, pero relacionados a la competencia. Emite recomendaciones sobre la competencia en contrataciones públicas y promueve espacios de diálogo y trabajo colaborativo. También les dejamos algunas informaciones de la institución, que fue creada en el 2013 y se instaló en el año 2015. Estamos sobre la Avenida España 1336 y General Santos. También allí pueden ver el correo, en caso que deseen escribirnos, y nuestras redes sociales para que nos sigan. Quiero cerrar este espacio y luego, como si es que hay preguntas, para también mencionar lo que me decía el BID en uno de sus informes. Los cárteles y los acuerdos horizontales resultan en una pérdida del bienestar para la economía debido a los importantes sobreprecios de productos y servicios clave. Entonces, ¿cuánto también el Estado ahorraría, ¿verdad? Si desde el rol que cada uno tiene como puede impulsar ciertas acciones, y ustedes son un pilar clave para que puedan contribuir, especialmente con la CONACON, de poder identificar estos casos de colusión que se van dando en las compras públicas. Bueno, con esto Pablo culmina.